Bueno, por dar un repaso rápido, lo que vimos en las dos primeras jornadas, ¿vale?, del programa, pues fueron, la parte básica, lo que es el espacio de trabajo, el menú, etcétera. Vimos los comandos de dibujo más habituales, vimos línea, polilínea, círculo, elipse, rectángulo, hemos visto también polígono, y el último que vimos el último día fue sombreado. También hemos visto los comandos básicos de modificación: desplazar, girar, recortar, copiar, simetría, y escala, creo que lo vimos también, ¿no? No, escala lo veremos hoy. Vimos también cómo meter texto en un documento, ¿vale? Y también vimos pues las propiedades de los objetos y la gestión de capas. Con esa es la parte fundamental del programa. Bueno, hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver algunos comandos más de modificación. Vamos a ver una herramienta súper importante que se llama referencia, o referencia a objetos. Y vamos a ver los comandos básicos de acotación para poder empezar a acotar planos, ¿vale? Aunque no lo vamos a ver todo, pero con lo que vamos a ver de acotación hoy, pues prácticamente podéis resolver el 90% de vuestra necesidad de acotación. Bueno, vamos a ver primero un comando de modificación que se llama desfase, que aunque está en la categoría de comando de modificación, no modifica nada, sino lo que hace es dibujar figuras o objetos de contorno paralelo a otros que ya están dibujados. Como dice en la ayuda, pues dice: crea círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas. O sea que siempre que tengáis una figura paralela a otra, de contorno paralelo, pues pensamos en este comando, en desfase, o cuando queremos dibujar líneas paralelas. Para ver cómo funciona, lo que voy a hacer es dibujar aquí. Me voy a hacer zoom para no irme muy lejos. Y voy a dibujar aquí, pues, un círculo, un arco, un rectángulo, una línea y una polilínea. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Cuando ejecutamos el comando de fase, lo primero que hace el programa es preguntarme cuál es la distancia de fase. Fijaros aquí en la ventana de mensaje, me dice: precise distancia de fase. Bueno, la distancia de fase es la distancia a la que va a hacer la otra figura paralela. Como yo me he acercado aquí con el zoom bastante, pues yo le voy a poner una distancia 10. Voy a teclear 10, ¿vale? Tecleo 10, que son 10 milímetros, y pulso Enter. Y ahora el programa me pregunta cuál es el objeto que quiero desplazar, que quiero hacer el desfase. Vamos a probar, por ejemplo, con este rectángulo. Fijaros que cuando marco el rectángulo y ya muevo el ratón, el programa me dibuja el objeto desfasado. Si lo muevo por fuera, veis que dibuja por fuera un rectángulo paralelo, y si muevo el ratón por dentro, pues lo dibuja por dentro. Vamos a hacerlo por dentro, hacemos clic y ya lo tenemos dibujado. El comando no termina, sino que espera que marque otro objeto, ¿vale?, para hacer lo mismo. Fijaros aquí lo que ocurre con un arco, ¿vale? Hacemos clic, o lo que ocurre con una línea. Fijaros que desfase me permite dibujar líneas paralelas a una distancia conocida. Con los círculos ocurre algo parecido. Permite dibujar círculos concéntricos. Con los arcos igual, hemos dicho. Y con las polilíneas, pues fijaros lo que hace. Hace una polilínea de contorno
paralelo. Si no permite hacerla de contorno paralelo porque la distancia es demasiado grande, bueno, fijaros que lo que hace es que va modificando o alterando esa polilínea. Pero todas las líneas son paralelas. Recordad, por ejemplo, los ejercicios de cubiertas, que ya habéis hecho con Pedro algunos. Bueno, pues es típico que los ejercicios de cubiertas se resuelvan con esta herramienta, ¿vale? Que es para dibujar líneas paralelas. Es bastante cómodo para hacerlo, ¿eh? Y si tenéis el contorno, y pues podéis incluso dibujarlo como un contorno paralelo de polilínea. Solamente hay una cosa particular que hay que saber, y es que cuando tenemos una elipse, el contorno paralelo a una elipse dibujado con el comando de fase no es una elipse, ¿vale? Si yo hago el contorno paralelo, veis que esto ya no es una elipse, ¿eh? Es una figura paralela, pero fijaros que acaba aquí en punta, ¿eh? Y esto, aunque esté por fuera y parezca una elipse, tampoco lo es, ¿de acuerdo? De hecho, si seleccionamos el objeto original, sí es una elipse, pero si nos vamos al paralelo, lo marca como una SP-line, ¿vale? Y el interior igual, una SP-line. O sea que al hacer el contorno paralelo en una elipse, la figura deja de tener las propiedades de la elipse, y no es una elipse. Más que nada que lo sepáis para si tenéis que hacer elipses paralelas, que sepáis que este no es el método correcto. Bueno, ese es el comando de fase, ¿vale? Siempre que tengáis paralelismo, pensar en desfase. Ahora vamos a ver el comando escala. El comando escala, que está aquí, es equivalente a la transformación geométrica homotecia, ¿vale? Os recuerdo que en una homotecia interviene el centro de la homotecia, o el origen, y una constante. La constante de la homotecia, si era mayor de 1, se trataba de una homotecia de ampliación, con lo cual el objeto homotético, el objeto final, es más grande, y si esa constante de homotecia es menor que 1, el objeto final es más pequeño, ¿eh? O sea que esa constante es un valor numérico en tanto por 1. Entonces 0,5 pues sería el 50% del tamaño, y 2 pues sería el doble del tamaño, ¿vale? Bueno, pues sabiendo eso, el comando escala, hemos dicho, funciona igual que una homotecia. Si vemos la ayuda, pues nos dice aumenta o reduce los objetos conservando las proporciones, ¿eh? Naturalmente la homotecia conserva las proporciones de los objetos. ¿Qué necesitamos para ejecutarla? Pues marcar el punto base, que es el centro de la homotecia, y definir mediante el ratón, no porque no es cómodo, sino numéricamente, un valor entre 0 y 1, perdón, entre 0 y el valor que queramos, para darle esa constante, ¿eh? Como hemos dicho, un valor de mayor de 1 significa que vamos a ampliar el objeto, y un valor entre 0 y 1 significa que lo vamos a reducir. También podemos dar valores negativos, ¿vale? Y igual que en una homotecia puede tener constantes negativas, ¿no?, sin problema, pues también podemos dar valores negativos en el comando escala. Bueno, ¿cómo funciona el comando? Seleccionamos el comando, seleccionamos los objetos, por ejemplo todos estos, pulsamos intro y el programa nos pide el punto base. El punto base es el centro de la homotecia. Vamos a cogerlo por aquí, por ejemplo, ¿eh? Damos clic aquí y fijaros que ahora la homotecia no se puede dar, como digo, con el ratón. Aunque más o menos aquí tenéis cómo quedaría, ¿eh? Fijaros que ahí está un valor, por ejemplo, para un valor de 2, pues sería ese. Aquí lo más lógico es que demos el factor de escala, que es la constante de la homotecia, que la demos numéricamente. Entonces, por ejemplo, tecleamos 2 y ya tenemos ahí los objetos al doble de tamaño, ¿eh? ¿De acuerdo? Sin perder ninguna definición ni calidad, ¿eh? Como son objetos lineales, como son objetos vectoriales, pues no, el ampliar un objeto no significa pérdida de calidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Igual que cuando hacemos ejercicio de dibujo en papel, pues la escala se puede utilizar para resolver etapas finales de ejercicios geométricos, ¿vale?
O sea que si hemos resuelto una parte del dibujo, ya hemos encontrado su forma y tenemos que cambiar el tamaño, bueno, pues pensamos en el comando escala. Y tenemos que tener claro dónde marcamos el punto base, que es el origen o el centro de la motecia, y cómo marcamos la constante, que sería el factor de escala. ¿Vale? Bueno. De momento bien, ¿no? No hay ninguna pregunta ni nada, ¿no? Bueno. Vamos a ver dos comandos más que se llaman chaflán y empalme. Para ver cómo funcionan voy a dibujar aquí un rectangulito, dos rectangulitos y dos rectas. Chaflán y empalme son dos comandos de modificación que están aquí los dos en el mismo desplegable, ¿de acuerdo? Hay uno tercero que se llama fusionar curvas, que este comando no existía en las versiones más antiguas del programa. Pero bueno, vamos a ver solamente los dos primeros, empalme y chaflán. ¿Qué es un empalme? Bueno, si nos vemos en la ayuda, un empalme es un arco que suaviza la unión entre dos líneas. En ese dibujito de ahí, que es una pala de ping-pong, pues fijaros que para suavizar la esquina de las líneas 1 y 2, pues se hace mediante un arco. Lo único que tenemos que definir es qué radio va a tener ese arco. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ejecutamos empalme y el programa ya directamente me pide que marque las líneas, pero como no he definido el arco y es la primera vez que lo uso, tengo que hacerlo. ¿Vale? Así, para definir el arco tengo que pulsar el botón derecho del ratón y elegir la opción radio. Y ahí ya le meto el radio, por ejemplo 20. Y ahora, una vez que ya he programado el radio, pues entonces ya puedo elegir las dos líneas que quiero empalmar. Fijaros que ya el programa automáticamente recorta los extremos de las dos líneas, en este caso 20 y 20, y dibuja el arco tangente. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Como ya tengo el radio programado en 20, si no quiero cambiar el radio, pues directamente ataco las líneas. Si quiero cambiar el radio, pues botón derecho, radio, y lo vuelvo a cambiar. Fijaros que está por defecto 20, que es el último que programé. Le pongo 30. Y ahora ya marcamos las líneas. ¿Vale? ¿Veis? Que hace ahí, en donde antes había dos rectas, dos líneas, ahora hay una línea, un arco y una línea. En el caso de los objetos compuestos, como los rectángulos, que son polilíneas, el arco forma parte del objeto, ¿vale? El objeto no se descompone, sigue siendo un solo objeto, pero fijaros que ahora tiene 4 segmentos de línea y un arco. ¿De acuerdo? Bueno, pues siempre que veáis en una figura que hay lo que se llama un redondeamiento, una esquina curvada, ¿vale? Una curvita de enlace, de empalme, bueno, pues pensar en el comando empalme. Si conocemos el radio, esta es la mejor forma de hacerlo, es la forma más rápida. Incluso los objetos no tienen por qué tocarse. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una línea y tengo aquí otra, puedo hacer un empalme, y lo que hace el programa es, fijaros, las alarga y después las empalma. Bueno, el comando siguiente es chaflán y es un comando parecido. Si vemos la ayuda, vemos que hace algo parecido, pero en vez de hacer una unión de dos rectas mediante un arco, lo que hace es una unión de dos rectas mediante una tercera recta. O sea, es como si recortáramos una esquinita con unas tijeras. ¿De acuerdo? La definición de chaflán, pues es esa, pero luego tiene otro significado también cuando trabajamos en 3 dimensiones, que, bueno, pues es algo parecido, ¿no? Es como si tuviéramos dos paredes que se unen en una arista y cortáramos esa arista, ¿vale? Mediante un tercer plano. Eso también tiene el significado de chaflán. Pero en 2 dimensiones
los dibujos planos, pues es esto, ¿no? Es dos líneas que se unen mediante una tercera línea. ¿Vale? Hay muchas figuras que habéis visto que pues, tienen una esquinita achaflanada, ¿vale? Achaflanada significa pues, que tiene esa unión. Para hacer esa unión necesitamos, igual que en el empalme, teníamos que programar el radio de empalme, en este comando tenemos que programar las distancias de chaflán. Y las distancias de chaflán son 2, ¿vale? Porque el chaflán puede ser simétrico y está recortando la misma distancia en las dos rectas, pero puede ser asimétrico, como es en la figura del ejemplo, ¿vale? Veis que ahí el recorte en la línea 1 es más grande que el recorte en la línea 2. Entonces tenemos que programar dos distancias de recorte, ¿vale? Le damos al comando y como es la primera vez que lo vamos a usar, pues tenemos que programar la distancia. Así que pulsamos el botón derecho del ratón y le damos a distancia. Vamos a programar en la primera 30, pulsamos intro, y en la segunda 15, por ejemplo, y pulsamos Enter. Y ahora ya aplicamos. Seleccionamos una línea y seleccionamos la otra. Veis que en la primera línea ha recortado 30 y en la segunda ha recortado 15, porque son las distancias que hemos programado. Naturalmente, si aplicamos el comando al contrario, pues fijaros que el recorte pues lo hace al contrario, ¿vale? Siempre recorta en el mismo orden en que yo he programado las distancias. Si programamos las distancias iguales, por ejemplo, 25 y 25, pues el chaflán es lo que se llama un chaflán simétrico, ¿eh? Y en ese caso, pues me da igual en qué orden marque las líneas, porque el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Se puede hacer un chaflán también en una figura compuesta, como esta polilínea, con lo cual las líneas de chaflán pasan a formar parte de la figura, o se puede hacer un chaflán en dos objetos independientes, como estas dos rectas, ¿vale? Y el chaflán pues pasa a ser un tercer elemento, ¿eh? Ahora aquí hay dos rectas, una, dos, más la tercera del chaflán, ¿eh? También pueden hacerse chaflanes con objetos que no se tocan, igual que hemos hecho antes. Tenemos aquí dos líneas y queremos hacer un chaflán, pues nada. El programa las alarga y cuando ya están tocadas, pues hace el chaflán, ¿no? ¿Vale? O sea que en el chaflán intervienen dos distancias, distancia número 1 y distancia número 2. Y cuando el chaflán sea simétrico, pues esas dos distancias son iguales. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues esos son los cuatro últimos comandos de modificación que vamos a ver. Y prácticamente hemos visto casi todos los que están aquí arriba, ¿eh? Hemos visto desplazar, girar, recortar, chaflán, empalme, simetría, copiar, escala, ¿eh? Y descomponer, borrar naturalmente y desfase. Hay algunos comandos más, por ejemplo, estirar, matriz. Matriz, por ejemplo, es para sacar copias de un objeto en matriz. En matriz significa X filas y X columnas, ¿vale? Funciona más o menos como copiar, pero en vez de sacar una sola copia, pues saca n por n copias, pues para dibujar un objeto, una matriz de objetos. La matriz también funciona como matriz circular. Por ejemplo, si tenéis un disco y queréis dibujar 8 agujeros concéntricos en el disco, pues este comando también permite hacerlo de forma más rápida. Os dejo que lo investiguéis vosotros si os interesa. Bueno, aquí abajo hay algunos comandos más, pero tampoco tienen demasiada utilidad, ¿eh? Hay un comando, por ejemplo, que permite unir objetos, ¿vale? Unir objetos para formar un objeto compuesto, ¿eh? Por ejemplo, unir varias líneas para formar una polilínea, ¿eh? Y bueno, ahí hay comandos para edición de spline, para cambiar el orden de visualización de objetos y todo eso. Bueno, eso ya no nos interesa. Vamos a ver una herramienta que es fundamental para trabajar con AutoCAD, ¿vale? Fundamental. Para ver cómo funciona voy a quitar la rejilla, que no me moleste. Y la herramienta se llama referencia, ¿eh?
Digo que es fundamental porque es la herramienta que mejor ayuda a dibujar con precisión cuando no podemos usar el resto de herramientas, ¿vale? Cuando no podemos usar el forzado de cursor, cuando no podemos usar las coordenadas, etcétera. Entonces, esa herramienta, la referencia, es la que nos ayuda a dibujar con precisión. Bueno. ¿Qué hace la herramienta referencia? La herramienta referencia lo que hace es buscar objetos, o mejor dicho, buscar puntos dentro de objetos que cumplen cierta condición geométrica. Y al buscarlo lo que hace es que provoca que el cursor se posicione o se pegue a ese punto. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero dibujar una línea que vaya desde el extremo de esta recta hasta el extremo de esta otra, ¿vale? O sea, que me cierre esta figura. Yo con las herramientas que conozco, pues no puedo hacerlo. No puedo hacerlo con coordenadas, porque este punto pues, tiene unas coordenadas pues, que no sé cuáles son. O sea que aunque active el forzado, no voy a colocar el ratón en ese extremo. Fijaros que la rejilla pues, tiene una posición aleatoria. Y tampoco pues, puedo usar, como he dicho, el sistema de coordenadas ni el forzado. Ninguna de las dos herramientas que conocemos. Entonces, ¿cuál es la que vamos a usar? Pues esta, la referencia. La referencia lo que hace es que me va a provocar que el ratón se pegue en este punto, ¿vale? Y en este punto. De manera que cuando yo dibuje la línea, pues va a quedar una línea perfecta. Bueno, ¿cómo funciona la referencia? La referencia tiene un modo de funcionamiento manual y un modo de funcionamiento automático. Perdón un momentito que me están llegando un correo de la escuela. Dame un segundito. Perdón. Vale. Lo que estaba diciendo. Tiene dos modos de funcionamiento el comando de referencia. Manual. Nosotros vamos a aprender a usarlo de forma manual y automático. El modo automático es más cómodo, pero puede dar lugar a que el ratón se vaya a sitios que yo no quiero. Entonces, vamos a aprender cómo funciona de forma manual y luego, pues una vez que sepamos cómo funciona, pues podemos activar el modo automático y trabajar con él. Sobre todo a la hora de acotar, vamos a usar el modo automático que es un poco más rápido que el manual. Bueno, el botón de referencia de la herramienta está aquí. Fijaros que está aquí abajo, es un botón que tiene un desplegable al lado y como es una herramienta que se utiliza mucho, pues también tiene un atajo que es la tecla F3. ¿Vale? Con la tecla F3 se activa y desactiva la referencia automática. ¿Vale? Ese botón es para activar la automática. Nosotros como vamos a usar la manual, pues lo vamos a dejar desactivado. Este botón lo dejamos de momento desactivado. Bueno, vamos a ver cómo funciona la referencia. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el comando de dibujo que sea. Aunque la referencia también funciona con otros comandos, con comandos de modificación, pues como no, nosotros lo que vamos a hacer primero es dibujar, pues vamos a usar primero el comando de dibujo. Usamos el comando línea para empezar a dibujar una línea. Y ahora vamos a conseguir el primer punto. Para conseguir el primer punto, ejecutamos la referencia manual pulsando control, ¿vale? La tecla control y el botón derecho del ratón. Y entonces me aparece el menú de referencia, que es este de aquí. Este es el menú de referencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues elegir qué condición cumple ese punto para que el programa la busque. Como ese punto es el punto final de un segmento, puedo usar punto final. ¿Vale? Así que uso punto final y ya podemos ver que cuando muevo el ratón cerca del punto me sale un simbolito verde diciéndome que he encontrado un punto final. Y si yo ahora hago clic, aunque el ratón no esté justo encima, no importa, si hago clic, pues ya marco el punto, ¿vale? Para marcar el segundo punto igual, control, botón derecho, punto final y fijar, ¿vale? Escape. Entonces fijaros que esa unión es perfecta, O sea, me ha ido justo a poner la línea exactamente en el extremo de la otra,
Bueno, otro ejemplo. Imaginaros que queremos dibujar una línea que una estas dos esquinas, ¿vale? Una diagonal que une esta esquina con esta otra. Le damos a línea y para buscar esta esquina, control botón derecho, bueno, pues la podemos buscar como un punto final, porque es el punto final de un segmento, o la podemos buscar como una intersección. Cualquiera de las dos me va a funcionar bien, ¿eh? Vamos a poner intersección. ¿Vale? Fijaros que cuando llegamos ahí cerquita, se pega, ¿vale? Y pone intersección. Hacemos clic y repetimos. Control botón derecho, intersección. Y fijaros que me aparece y hacemos clic. ¿Vale? Otro ejemplo. Una línea que salga de esta esquina y sea perpendicular a esta línea. ¿Vale? Para trazar perpendiculares, siempre pensar en la referencia. Pues nada. Línea. Control botón derecho, intersección. Control botón derecho, perpendicular. ¿Vale? Y fijaros, ahí está. Con que yo me mueva cerca de donde creo que puede estar, me aparece el símbolo. Ahí está. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas con la referencia podemos hacer? Pues muchas cosas. Podemos hacer tangencias. No círculos tangentes ni arcos tangentes. Eso se hace, como ya vimos el otro día, directamente con el comando círculo con tangente, tangente, tangente o tangente, tangente, radio. Pero sí líneas tangentes. Por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí dos círculos y queremos hacer las tangentes exteriores a los dos círculos. Entonces le damos a línea y pulsamos control botón derecho, tangente. Entonces fijaros, como la primera tangencia no tenemos definida todavía la segunda, pues la primera no es fija, es indefinida. Pero bueno, más o menos como sabemos que está por aquí, pues pinchamos por ahí. Fijaros que la tangencia no está fija, es elástica, ¿no? Por así decirlo. Y ahora, control botón derecho otra vez, tangente, y marcamos la segunda tangencia. Ya la segunda, en el momento en que tenemos fija la primera, pues en el momento que hacemos clic, pues ya sí me hace la tangencia perfecta. ¿Vale? Vamos a repetirlo por la otra. Control botón derecho, tangente. Ahí, control botón derecho, tangente. Y ahí. Y las interiores igual, ¿vale? Línea, control botón derecho, tangente. Como sabemos que más o menos está por aquí, pues ahí. Control botón derecho, tangente. Y por aquí. ¿Vale? O sea que siempre que tengáis que dibujar líneas tangentes, sabéis que se hacen con referencia. Vale. ¿Qué hace referencia también? Pues referencia busca los puntos medios. Por ejemplo, si le damos a línea y le decimos control botón derecho punto medio, pues me va a buscar, fijaros, los puntos medios de los objetos que haya. Cuando me muevo cerca de un punto que es punto medio de un segmento, tanto de una recta como de un arco, funciona igual, pues me aparece el simbolito del punto medio. Por ejemplo, pues si pongo aquí y ahora otra vez control botón derecho punto medio, pues puedo hacer una línea que vaya del punto medio de un segmento al punto medio de otro. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues podemos buscar también intersecciones, ya lo hemos visto, centros. Imaginar, por ejemplo, que queremos dibujar una línea que una los centros de estos dos círculos. Pues nada, le damos a línea, control botón derecho centro. Para buscar un centro es más fácil moverse, te mueves por el contorno del círculo con el ratón y se marca el centro. ¿Vale? ¿Lo veis? Y ahora control botón derecho centro y ahí está. Bueno, no solamente para dibujar líneas, sino para hacer lo que queráis. Sobre todo para ejecutar comandos de modificación que intervengan hacia otros objetos. Por ejemplo, imaginaos yo que quiero mover este círculo y colocarlo de forma que su centro esté en este punto. Entonces le damos a desplazar, marcamos el círculo, usamos intro y ahora el punto origen pues sería el centro del círculo, control botón derecho, centro.
Y el punto destino sería esta esquina, esta intersección, control botón derecho, intersección. Ahí está. ¿Vale? Entonces hemos colocado el círculo de manera que su centro esté en esa intersección. O sea que podemos modificar objetos para ponerlos unos en relación con otros de forma exacta con el comando de modificación que sea y usando la referencia. ¿Vale? Como digo, la referencia es manual. Funciona una vez que estamos ejecutando el comando, pulsamos control botón derecho. La referencia por sí sola no hace nada. Si yo intento ejecutar referencia sin ningún comando, pues me da error. Por ejemplo, si yo ahora pulso centro, pues me da un error porque no estoy ejecutando ningún comando. ¿Vale? Entonces, primero tengo que ejecutar el comando y después la referencia. Bueno, ahora cuando hagamos dos o tres ejercicios que vamos a hacer ahora al final de la clase, pues vemos cómo funciona de forma práctica. Bueno, la referencia automática, fijaros que al lado del botón del comando de referencia de la herramienta hay un desplegable. Y en el desplegable hay algunas opciones marcadas y otras no. Entonces, la referencia automática, cuando la activo, pues eso es automática. No tengo que estar pulsando control botón derecho, sino que directamente está activa. Entonces, bueno, pues tendréis algunas opciones activadas y otras no. Las que estén activadas son las que va a buscar y las que no, pues no las va a buscar. Entonces, si por ejemplo ahora, fijaros que yo tengo activado punto final, punto medio, centro, cuadrante, intersección, perpendicular y tangente, que son las básicas, las fundamentales. Si yo activo ahora la referencia automática, cuando ejecute un comando, por ejemplo círculo, fijaros que automáticamente el ratón se me va a pegar en cualquier punto que cumpla una condición de las que estaban en la lista. Por ejemplo, en los puntos finales, en los puntos medios, en las intersecciones, en los centros, ¿vale? Entonces, bueno, pues el problema que tiene la referencia automática es que a lo mejor yo quiero hacer una línea desde aquí y el ratón me la va a pegar en el punto de referencia más cercano. Entonces, claro, pues el ratón me puede hacer dibujos hacia sitios que yo no quiero. Entonces, lo más cómodo para empezar a trabajar es siempre tenerla desactivada, la referencia automática, y activarla cuando vayamos a hacer alguna cosa de la que sí estamos seguros de que vamos a usar bien la referencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como digo, la referencia es el comando más importante para dibujar con precisión. Llega un momento en el que estamos haciendo un dibujo y ya la rejilla no nos vale, las coordenadas no nos valen y la única herramienta que disponemos para hacer bien el dibujo es la referencia. La referencia y algunas otras que ya conocemos, que ya vimos, por ejemplo, el orto. El orto, por ejemplo, os recordáis que me obligaba o me provocaba que las líneas salieran horizontales o verticales. Yo creo que os lo comenté. El orto es una herramienta para bloquear las direcciones de las rectas. Y había otra herramienta que era el rastreo polar. Creo que también os lo expliqué. El rastreo polar funciona igual, parecido al orto. De hecho, son excluyentes, no podemos usar los dos a la vez. Y el rastreo polar lo que hace es que provoca, fijaros que es como la referencia, pero para las líneas, para la dirección de las líneas. Fijaros que cuando tenemos el orto activado y dibujamos una línea, pues en múltiplos del ángulo que tengamos programado, pues la línea se bloquea, ¿vale? Entonces, pues, fijaros que me dibuja líneas en ángulos. Yo puedo dibujar una línea en cualquier ángulo, pero en los ángulos cercanos a los que yo tenga programado, en este caso a múltiplo de 15, pues las rectas salen, se conserva la dirección. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esas herramientas, con el rastreo o el orto y la referencia, pues podemos dibujar sin tener que apoyarnos en el forzado de cursor o en la rejilla, o en el sistema de coordenadas. Bueno, y ya para terminar, bueno, ¿tenéis alguna duda de momento? ¿Vais bien? A ver, contestarme alguno.
¿Estáis ahí o qué? Vale. Vale, voy a aprovechar, voy a pasar lista. Vale. Voy a pasar lista, ¿no? Vale. Bueno. Pues venga, como digo, para terminar la parte teórica, siguiendo el guión que os dejé, vamos a ver algunos comandos de acotación, comandos básicos para acotar. Los comandos para acotación se encuentran en el menú anotar. En el menú anotar aquí hay una sección que se llama cotas, que tiene un montón de comandos. Pero los básicos también están en el menú inicio. Si nos vamos al menú inicio, aquí hay una sección que se llama anotación, que tiene pues el comando de texto que vimos el otro día, pero también tiene aquí los comandos de acotación básicos, que son los que vamos a ver. Vamos a ver 5, que son lineal, alineado, angular, radio y diámetro. Y el resto, pues ya lo veremos en la asignatura de tercero. En dibujo industrial, cuando hagamos las prácticas de CAD, pues vemos el resto del comando de acotación. Y el que luego haga la asignatura de ingeniería gráfica, pues ahí ya avanzamos bastante más en el tema del CAD. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una cota. No voy a entrar en mucha historia, pero ya habéis dado en la parte teórica del dibujo cuáles son los elementos de una cota, cuál es el objetivo de una cota y cuál es la norma que regula el dibujo de cotas en un plano. Yo ahí pues no voy a entrar porque son teorías lo ha dado Pedro. Básicamente, pues recordaros que los elementos de la cota son la cifra de cota, que es el más importante, la línea de cota, que acaba en flechas de cota, y las líneas auxiliares o líneas de referencia, que son las dos líneas estas paralelas, que en realidad son las que unen la cota al objeto que vamos a acotar. Fijaros que aquí me aparece también un puntito, no se aprecia mucho, pero aparece un puntito, ¿por qué? Porque cuando coloque yo una cota, veremos que el programa automáticamente añade una pequeña separación, tal y como dice la norma. La norma dice que la línea auxiliar de cota no debe tocar al objeto, sino que tiene que estar ligeramente separada. Bueno, pues el programa AutoCAD veremos que hace lo mismo. Cuando ponemos una cota en AutoCAD, todos los elementos de la cota están unidos. O sea, es un solo objeto, que es un objeto cota, ¿vale? Cuando ponemos aquí el ratón encima, vemos que me pone cota. Bueno, ¿cómo acotamos? En AutoCAD, las cotas rectas, por así decirlo, son dos. Son la cota lineal y la cota alineada, ¿vale? Son las dos cotas que me van a permitir poner magnitudes rectas. ¿Cuándo usamos una y otra? Bueno, pues la primera solamente nos permite poner cotas horizontales o verticales. ¿De acuerdo? Aunque ahí pone o giradas, no. En principio, vamos a usar este comando cuando tengamos que poner una cota en la que queramos que la línea de cota salga horizontal o vertical, ¿no? O sea, lo que vamos a medir es una magnitud horizontal o vertical. Vamos a ver cómo funciona. Le damos a lineal y para poner una cota lo que tengo que hacer es marcar los dos extremos de lo que yo quiera medir. Por ejemplo, si quiero medir lo que mide esta longitud, ¿vale? Este lado, como es un lado horizontal, pues lo que tengo que hacer es marcar el origen, el primer punto, y marcar el destino. ¿Cómo lo voy a marcar de forma exacta? Pues podemos usar la referencia, que puede ser la referencia manual, por ejemplo. Entonces le damos aquí punto final, volvemos a darle aquí a punto final y ya hemos marcado el origen y el destino. Entonces fijaros que cuando ya pongo el ratón, muevo el ratón por la pantalla, el programa me va colocando donde yo quiera la línea de cota, ¿vale? La puedo poner dentro, pero que eso no es conveniente, ya sabemos, supongo que Pedro lo habrá explicado, que siempre que se pueda, las cotas van por fuera y la colocamos donde sea. Entonces podemos ver que el programa hace lo que yo os he dicho, separa ligeramente la línea de referencia del punto, aunque la cota va hacia el punto, pero hay ahí una pequeña separación. Naturalmente la cota, pues la cifra de cota es la medida real del objeto en milímetros. En este caso, pues la diferencia de coordenadas de un punto a otro pues sería 194,49, o lo que es lo mismo, 194,49 milímetros. ¿Vale?
Podemos acotar también en vertical con el mismo comando. Le damos a cota lineal. Ahora lo que voy a hacer es que voy a activar la referencia automática. Cuando acotamos, es cómodo tener la referencia automática. ¿Por qué? Porque me va buscando los puntos de forma automática. Y no me tengo que estar preocupando de pulsar control botón derecho. Fijaros la cota vertical. El programa de forma automática, si lo tenéis bien configurado, porque si lo desconfiguráis por la razón que sea, no lo empezará a hacerlo mal, pues de forma automática ponéis la cifra de cota en su sitio. En el caso de una cota horizontal lo pone encima y en el caso de una cota vertical pone la cifra a la izquierda. O sea que de eso no me tengo que preocupar. Tampoco me tengo que preocupar del tamaño de las flechas, que están normalizadas, etc. O sea, lo bueno que tiene la acotación es que ahorra muchísimo trabajo con respecto a la acotación manual. Bueno, si voy a medir una magnitud que no es ni horizontal ni vertical, no puedo usar cota lineal. ¿Por qué? Porque cota lineal me fuerza esa dirección horizontal o vertical, ¿vale? Entonces, fijaros que si yo intento acotar con cota lineal esta línea que es oblicua, cuando muevo el ratón hacia izquierda y derecha me va a salir una cota vertical y si lo muevo arriba y abajo, el objeto, me va a salir una cota horizontal. Pero esta cota naturalmente no está midiendo esta longitud. Entonces, en estos casos, usamos cota alineada, que funciona exactamente igual, pero ya me permite medir cualquier magnitud esté en la dirección que esté. ¿Vale? Y automáticamente él me pone bien la cifra de cota para que la cota se pueda leer correctamente. Sabéis que las cotas inclinadas pues tienen un margen para, dependiendo hay una zona de incertidumbre en la cual podemos poner la cifra a izquierda o derecha. Nosotros no nos tenemos que preocupar porque automáticamente el programa va a elegir el sitio correcto. ¿De acuerdo? Entonces, lineal y alineada. Lineal para magnitudes horizontales y verticales, alineada para magnitudes oblicuas y el funcionamiento es el mismo. Es marcar origen y destino. Y para hacer ese marcado de origen y destino de forma exacta, usamos la referencia. Que por comodidad pues la podemos poner en automático con la tecla F3 de manera que busque exactamente los puntos. Bueno, la cota angular pues es más fácil, porque no hay que tener ninguna herramienta ni nada, porque solamente funciona marcando las dos líneas. Marcamos dos líneas y él me va a poner, o me va a permitir poner una cota que marca el ángulo que relaciona esas dos líneas. La podemos poner por el interior, por el exterior, ¿vale? En este caso, como todos los ángulos son iguales, solo hay 90. Si el ángulo es diferente, vamos a poner aquí estos dos, aquí es 75, pero aquí, pues naturalmente el ángulo es diferente, 105, ¿vale? Es suplementario. También me despreocupo de dónde pone la cifra, las flechas y todo eso, porque es automático. Veis que aquí hace también la pequeña separación, etc. ¿Vale? Por ejemplo, mascota de ángulo, pues la podemos poner aquí. ¿De acuerdo? Lo que no podemos poner, por ejemplo, es el ángulo completo. Eso no me lo hace AutoCAD. AutoCAD siempre me pone el ángulo menor de 180 grados. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. A partir de este ángulo podemos encontrar el otro sin problema. Y las dos últimas cotas que vamos a ver son radio y diámetro. En radio y diámetro, pues nosotros debemos conocer cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra, según lo que dice la norma. La norma dice, supongo yo que eso lo habrá explicado Pedro, que cuando vamos a acotar un arco mayor de 180 grados, ¿vale? Debemos acotar su diámetro. Por ejemplo, una circunferencia. Deberíamos acotar su diámetro. Eso no es obligatorio, pero sí es recomendable. O sea, podemos ver muchos planos en los cuales las referencias están acotadas con su radio, pero no es recomendable. O sea, una circunferencia
Lo recomendable es siempre acotar su diámetro. Sin embargo, en los arcos menores de 180 grados sí que es obligatorio, esto sí es obligatorio, no es recomendable, sí es obligatorio acotar su radio. ¿De acuerdo? Si tengo un arco cuya apertura es menor de 180 grados, lo que tengo que proporcionarle en el plano es el radio. Y eso lo decido yo, eso no es automático, no lo hace de forma automática el programa, lo tengo que decidir yo. Entonces, o pongo una cota de radio o pongo una cota de diámetro. Bueno, ¿cómo funcionan las cotas de radio y diámetro? Muy fácil, lo único que tenemos que hacer es marcar el arco o la circunferencia. Por ejemplo, el radio. Le damos a cota de radio y marcamos el arco. Entonces veremos que cuando movemos el ratón, lo podemos colocar la cota por dentro y en ese caso la línea de cota no va a llegar al centro, sino que se va a quedar en donde yo tenga el ratón, o la puedo colocar por fuera, la cota. Y en ese caso sí que me dibuja una línea auxiliar hasta el centro, ¿vale? ¿De acuerdo? O la línea de cota hasta el centro. En este caso me da igual que esto sea una auxiliar o de cota. ¿Cuál de los dos voy a usar? Pues la que me interese, la que me interese. Si yo me interesa marcar el centro, pues pongo la cota por fuera, y si me interesa no marcarlo, porque a lo mejor queda fuera del papel, pues la pongo por dentro. En cualquier caso, el programa me pone una R delante de la cifra de cota, para indicar que es una cota de radio. Esto la norma también difiere un poco, porque la norma dice que solamente habría que poner la R en los casos en que no marquemos el centro del arco. O sea que, según la norma, en estas dos cotas, la R en esta estaría correctamente puesta, pero en esta otra no haría falta, ¿vale? La norma dice que si la cota indica o llega hasta el centro del arco, no hace falta poner la R. Pero bueno, tampoco pasa nada. Está puesta, AutoCAD la pone y la damos por buena. En el caso de los diámetros, pues, funciona parecido. Si ponemos aquí un diámetro, lo podemos poner por fuera o lo podemos poner por dentro. Perdón. ¿Vale? Entonces, ¿la diferencia cuál es? Pues si lo ponemos por fuera, se dibuja una línea de cota que cruza el arco o la circunferencia. Fijaros que pone dos flechitas. Y si lo ponemos por dentro, pues solamente pone una. Y la línea la va a poner, o sea, la cota la va a poner donde yo haya puesto el ratón. Lo puedo poner más cerca o más lejos del centro, dependiendo de donde yo la coloque. Me da igual. Y con el símbolo de diámetro ocurre lo mismo. La norma dice que si la cota recorre o va de un extremo a otro de la curva, no hace falta poner el símbolo, porque es evidente que se está marcando el diámetro. Y si la cota es una cota parcial, que además que tiene una sola línea, o sea, una sola flecha y va por y no marca o no cubre toda la longitud del diámetro, pues entonces sí hay que poner el diámetro. Como digo, eso lo dice la norma, pero bueno, AutoCAD siempre pone el símbolo diámetro en una cota de diámetro, tampoco pasa nada. Lo damos por bueno y ya está. O sea que es una información redundante, pero bueno, no está mal. ¿Vale? Lo que sí tenemos nosotros que decidir es dónde ponemos las cotas, ¿de acuerdo? La cota lo bueno que tiene es que una vez puesta, una vez que ya está puesta, podemos modificarla con su pinzamiento. Cuidado, porque muchas veces se nos va a un lado raro, pero fijaros que yo una vez que ya está puesta la cota la puedo girar. En este caso las cotas de radio la puedo girar. Las cotas de radio y de diámetro. Y la puedo colocar en otro sitio. Ya sabéis que las cotas de radio y diámetro nunca deben colocarse de forma horizontal o vertical. Siempre tienen que estar inclinadas, para que no molesten a los ejes de esos círculos o de esos arcos. Siempre las cotas de radio y diámetro inclinadas y que no se molesten naturalmente unas a otras. Esto, por ejemplo, estaría mal porque una se está pisando con otra. Entonces, pues tendríamos que moverla de forma que no se moleste. ¿Vale? Las cotas lineales y alineadas también se pueden modificar. Si las seleccionamos y pinchamos en los pinzamientos, podemos cambiarla de situación. Y si pinchamos en el pinzamiento de la cifra,
podemos mover la cifra a un lado o a otro. ¿Por qué? Porque nos puede interesar, porque a lo mejor hay otra línea que pasa por ahí en medio y nos molesta, o por la razón que sea, ¿eh? O sea que podemos modificar la cifra. Podemos fijarnos en que cuando una cota está hecha sobre un objeto, se dice que está asociada al objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en este círculo, por ejemplo, cambio el radio, lo hago más pequeño, veremos que las cotas automáticamente cambian, ¿vale? Y se adaptan al objeto. Vemos que las cotas van cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que las cotas están asociadas al objeto. Eso es una ventaja muy grande, porque si yo, por la razón que sea, voy a modificar algo que ya está acotado, pues bueno, pues la mayoría de las veces no tendré que volver a acotarlo de nuevo, sino que las cotas se van a adaptar. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí no, sí, también. ¿Vale? Vemos que modificamos el arco y las cotas van cambiando. Y en los objetos lineales también. Aquí en esta recta, si yo modifico o muevo el extremo de la recta, vemos que también se va cambiando la cota. ¿De acuerdo? Bueno, vale, entonces esos son los elementos de acotación básicos que vamos a ver. Lineal, alineada, angular, radio y diámetro. Pero vamos a ver una cosa más sobre las cotas. Las cotas también tienen propiedades. Son objetos compuestos, pero son objetos especiales porque tienen propiedades especiales. Entonces, si sacamos el cuadro de propiedades, que recuerdo que era pulsando este botoncito de aquí abajo, o pulsando control 1, pues podemos ver que una cota, por ejemplo esta, que es una cota alineada, tiene un montón de propiedades. Tiene muchísimas propiedades, ¿vale? Algunas propiedades son las que ya hemos visto, que son las generales: color, el tipo de línea, el grosor. Pero luego tienen propiedades que son específicas de la cota. Por ejemplo, las flechas, las líneas. Cómo quiero las flechas. Yo, normalmente esto no lo tengo que modificar, pero lo tengo aquí. Hay una propiedad interesante que es, en la sección texto, modificar texto. Esta propiedad me permite modificar el texto de la cota y poner lo que yo quiera. Si yo aquí, por ejemplo, tecleo hola, pues podemos ver que en la cota aparece la palabra hola. O sea que realmente tengo acceso al contenido del texto de la cota. Si yo borro en la propiedad, borro la palabra hola y dejo vacío, pues la cota recupera su valor original. Y hay otra cosa que también nos puede interesar cambiar, que es la precisión. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver que las cotas lineales tienen precisión de 2 decimales, pero podemos ponerle más o menos. Por ejemplo, 4. ¿Vale? O 5. Entonces, lo lógico es que si estoy dibujando, todas las cotas tengan los mismos decimales. Por defecto, el programa le añade 2 decimales a las cotas lineales y a las alineadas, pero sin embargo no le añade decimales a los ángulos. Este ángulo, por ejemplo, de aquí, que pone 117 grados, hombre, sería mucha casualidad que fueran justo 117. Si nos vamos a los decimales y le activamos, ¿dónde está la precisión? ¿Dónde está aquí la precisión? No lo veo. Aquí. Vale, es que tenía 2 cotas seleccionadas y no... Bueno, pues fijaros aquí en la precisión, en la sección unidades principales, la precisión pone 0 porque no tiene decimales, pero le podemos poner decimales. Entonces, por defecto, el ángulo lo pone en formato de grados y fracción, ¿vale? Entonces yo puedo, por ejemplo, eso es lo que se llama grados decimales, pero puedo cambiar incluso la unidad. Fijaros aquí, la puedo poner en grados, minutos y segundos, en gradianes y en radianes. O sea, si me interesa un ángulo en radianes, pues no me tengo que preocupar mucho.
No tengo que hacer la conversión con calculadora. Me vengo aquí, pongo radianes, le pongo si quiero más decimales, por ejemplo, y ya tengo el ángulo en radianes. No es habitual, pero bueno, en industria se suele trabajar con grados y fracciones decimales. Y tampoco con tantos decimales. Prácticamente con un decimal tenemos la precisión de sobra. ¿Vale? Bueno, y hay otra cosa también que nos puede interesar cambiar de las propiedades de una cota, y es la escala. ¿Por qué? Porque en las cotas de ángulo no, porque eso es independiente de la escala. Pero las cotas lineales, alineadas y la de radio y de diámetro, pues es posible que estemos dibujando una escala diferente. Por ejemplo, a escala 1:100. Entonces, si estamos dibujando a escala diferente, pues naturalmente el número de la cifra de cota no va a ser la real. Entonces, tendríamos que multiplicarla por 100. Entonces, eso se hace aquí, en esta propiedad. Hay una propiedad en unidades principales que se llama la escala de la cota lineal. Si aquí ponemos 100, pues fijaros que la cifra se multiplica por 100. O sea que cuando estemos dibujando a una escala diferente, por ejemplo, unos 50, unos 100, unos 1000, podemos cambiar. También tenemos que tener en cuenta que las unidades por defecto son milímetros. Si vamos a cambiar a metros, entonces también habrá que cambiar este valor, la escala de cota lineal. Por ejemplo, si esta unidad, esta cota, vamos a devolverla a su valor original. 1, ¿vale? Si esta cota, que son 81 milímetros, la estamos dibujando a escala 1:100, ¿vale? Pero luego la queremos indicar en metros, pues entonces en verdad el factor de escala de cota es 0.1, que sería 100 dividido entre 1000, ¿vale? O sea que esto sería, a escala 1:100, esto sería 8,11 metros. Incluso hay por ahí alguna propiedad que le podemos añadir el sufijo, creo, ¿vale? A ver, no me acuerdo dónde está. Aquí, sufijo de cota, me parece. Por ejemplo, M, ¿no? Ahí está. Entonces, fijaros que estoy poniendo en esta cota, la he cambiado de escala a 0,1 y además le he añadido un sufijo que es M, ¿vale? 8,11 metros. Eso lo podemos hacer en varias cotas a la vez. Por ejemplo, si yo selecciono estas dos cotas y hago lo mismo con las dos a la vez, pongo metros y pongo escala cota 0.1, modificando las dos a la vez. Y la precisión también la vamos a poner en dos decimales. O sea que puedo cambiar las propiedades de varias cotas a la vez si quiero. Eso, como digo, es útil en las cotas lineales, alineadas, de radio y de diámetro, que son las cotas que miden longitudes. Las de ángulos no. La cota de ángulos es independiente de la escala. O sea, un ángulo a una escala diferente sigue siendo el mismo. Bueno. ¿Vale? ¿Habéis entendido más o menos el concepto? ¿Tenéis alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, como queda aproximadamente una hora, voy a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Pero rapiditos para que veáis que la metodología, aunque ya hicimos un par de ellos el otro día, para que la metodología es parecida siempre, los dibujos de piezas, y para que ya le podáis meter mano al ejercicio final. El ejercicio final, si os fijáis, es un compendio de todo lo que hemos visto. O sea, prácticamente ahí se utiliza, pues fijaros, arcos, líneas, sombreados, líneas a mano alzada, que hay que hacerlas con SP-Line, hay acotación, ¿vale? Fijaros que hay algunas cotas que son ahí lineales en el ejemplo, en el ejercicio final, pero llevan el símbolo de diámetro. Bueno, pues eso se añade, como hemos visto ahora mismo, con un sufijo. Si yo selecciono una cota y le pongo un sufijo, ¿vale? Voy a buscarlo aquí, pues le puedo añadir el símbolo de diámetro. El símbolo de diámetro, por si no os aparece, es porcentaje de. No, porcentaje de, no. ¿Vale? O sea que fijaros, si ponéis como prefijo de cota porcentaje C, ahí aparece el símbolo de diámetro.
¿eh? Entonces, pues, veis que tenéis ahí algunas cotas. Hay una, por ejemplo, que pone M30, una cota que pone M30. Bueno, pues una cota de 30 con una M por delante, ¿vale? Eso, como digo, ya lo hemos explicado. Si por alguna razón, que también las hay, os aparece una cota, no sé si hay alguna o no, pero bueno, si os aparece alguna cota que está rota, por ejemplo, de una cota lineal solamente aparece un extremo, o sea que la otra flecha no aparece, como digo, no sé si habrá alguna o no, creo que no, pero bueno, si ocurre eso, pues lo que podemos hacer con una cota, como es un objeto compuesto, podemos descomponerlo. Si le damos a descomponer una cota, lo que hacemos es separarla en sus partes. Entonces yo ya, por ejemplo, ya podría eliminar una flecha y una de las líneas auxiliares. Pero en ese caso ya naturalmente ya no tengo una cota. Ya he convertido una cota en objetos diferentes, en líneas y en texto. Puedo modificar el texto, pero ya lo que no puedo hacer es modificar la cota. Eso, bueno, pues es una herramienta por si, por ejemplo, estáis acotando, no sé, figuras simétricas, que sabéis que las cotas de las figuras simétricas hay que romperlas, hay que quitarle la mitad. Bueno, pues en esos casos se hace de esta forma, descomponiendo la cota. En el ejercicio final que estoy mirando no hay ninguna cota que haya que hacer eso. Bueno, pues venga, vamos a empezar con los ejercicios. Voy a borrar todo esto. Y voy a empezar con uno facilito, usando el forzado cursor y la rejilla. Y vamos a ir avanzando y veremos que llega un momento dado en que no podemos usar el forzado cursor ni la rejilla. También voy a hacer algún ejercicio de perspectiva caballera, que podemos ver ahí. Ahí en el listado de ejercicios que os vi, hay 1, 2, 3 ejercicios de perspectiva caballera. Entonces ahora voy a explicar también cómo hacerlo. Es facilito, pero voy a explicar cómo se hace. Bueno, el primero que voy a hacer es de la página 1, 2, 3, 4, de la página 5, voy a hacer el ejercicio, el segundo, ¿vale? El primero muy facilito, tampoco bueno, vamos a hacer el primero, ¿vale? El primero de la página 5 es una figurita ahí que todas las medidas son múltiplos de 10. Como todas las medidas son múltiplos de 10, pues voy a hacerlo de forma muy cómoda con el forzado de cursor programado tal como viene por defecto a 10. Entonces fijaros que lo único que tengo que hacer es ir contando intervalos de rejilla, ¿vale? Entonces voy mirando las cotas que tiene la figura y voy contando intervalos de rejilla. ¿Vale? Y ahí está. O sea que es una tontería porque como todas las medidas son múltiplos de 10, pues fijaros que con el forzado de cursor y la rejilla se hace de forma inmediata. El siguiente ejercicio, pues ya vemos que las medidas ya no son múltiplos de 10. Ahí hay medidas de 90, 45, 53, 25, 48, 13, 7, etc. Entonces, ese podemos empezar a hacerlo con el forzado de cursor, pero modificando o configurando el forzado de cursor a un valor más bajo, por ejemplo a 1. ¿Vale? Por lo cual, pues bueno, pues los saltos de rejilla van a ser más chicos, pero claro, ya en este caso ya la figura voy a tardar más en hacerla, porque voy a tener que estar contando puntitos. Entonces lo que voy a hacer es empezar a usar coordenadas, ¿vale? Coordenadas o valores manuales de distancia, de longitud, de tamaño, porque las tengo ahí, ¿vale? Y además son todas enteras. Bueno, pues voy a empezar dibujando un rectángulo, me voy a colocar aquí en este punto, usando el forzado en este punto, o aquí mejor, un poquito más separado. Y voy a empezar dibujando un rectángulo de 90 por 93. Entonces lo puedo hacer, fijaros, buscando la distancia, 90, fijaros que la tengo ahí al lado del cursor por 93. ¿Vale? Ya está. O bien puedo usar la coordenada. Si yo marco aquí y tecleo 90,93,
pues estoy consiguiendo lo mismo y mucho más rápido, ¿vale? O sea que siempre que tenga medidas que conozco y son medidas que tienen valores enteros y las puedo meter con el teclado, pues más rápido, ¿eh? Entonces fijaros que he dibujado un rectángulo de 90 por 93 de forma rápida. Los detallitos que hay aquí abajo, pues usando el comando rectángulo y usando el forzado de cursor, que está dando salto de uno en uno, pues fíjate, como aquí hay dos, pues ya está. Pues lo hago de forma rápida, ¿eh? Los objetos pequeños salen rápido. ¿Vale? Aquí habría esos dos cuadritos. Y aquí a la derecha, pues también, a la misma distancia, dos cuadritos de 5 por 5. Entonces la parte de abajo, pues sale rápido. Bueno, aquí arriba podemos ver que lo que hay es un chaflán. Hay un rebaje que pone 5 y 5. O sea, es un chaflán simétrico de 5. Así que vamos a darle a chaflán, botón derecho, distancia, primera distancia 5, segunda también, y marcamos las dos líneas y hacemos el chaflán, ¿vale? Entonces, siempre que veáis esto, pues acostumbraros a hacerlo con el comando chaflán. Bueno, los dos círculos que tiene, como esto mide 93 de alto, pues el centro ya, pero bueno, de hecho, los círculos no están en el centro del rectángulo, están a una distancia 45 desde la izquierda y 45 desde abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo encuentro el centro? Pues más o menos como lo haríais en papel, ¿eh? Yo en papel lo que buscaría es una línea que esté a 45 desde abajo y otra a 45 desde aquí, de la izquierda. O sea, podría dibujar paralelas. Pero en este caso, paralelas no me vale hacerlas con desfase porque todo el contorno es una sola figura. Entonces, claro, al intentar hacer una paralela a 45 no me va a salir. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues también como lo haría en papel. Voy a coger un rectángulo y desde la esquina voy a dibujar 45,45. Que lo que estoy dibujando aquí es un rectangulito cuya esquina superior derecha me está marcando el centro, ¿eh? O sea que estoy dibujando un elemento de forma auxiliar y temporal. Eso también es muy habitual, ¿eh? Igual que en el papel dibujáis líneas auxiliares que os ayudan a hacer el dibujo, pues en AutoCAD es muy habitual dibujar líneas que me ayuden a dibujar también, ¿vale? Líneas, rectángulos, círculos, lo que sea. Bueno, pues este rectángulo que mide 45 por 45 me ha ayudado a localizar el centro de los dos círculos. Entonces me voy a círculo, marco el centro, fijaros que tengo la referencia activa, ¿eh? Y el primero tiene radio 3 y el segundo tiene radio, ahí está marcado el radio, 14. ¿Vale? Y ya este rectángulo que hemos pintado aquí de forma auxiliar, pues lo eliminamos, pues ya no nos vale. Luego, aquí hay otros dos rectángulos. Uno está a una distancia 20 de la izquierda, con lo cual, pues fijaros que como cada rejilla es 10, pues más o menos lo tenemos aquí localizado. Así que le damos a rectángulo, sabemos que empieza aquí arriba. Ahora sí bien, necesito quitar la referencia, ¿eh? Porque me está molestando. Le doy F3. Esta sería la esquina del rectángulo y ahora nos vamos 48 para la derecha, coma, 32 hacia abajo. Como es hacia abajo, tengo que poner menos. O sea, pongo 48 menos 32. Entonces nos vamos a un rectángulo de 48 de ancho y de 32 de alto. Pero como lo vamos a dibujar hacia abajo, ponemos menos. Y por último, pues aquí hay otro rectangulito que está a una distancia 7 y se supone que a una distancia 1 de aquí abajo, ¿eh? Que lo podemos hacer también contando puntitos. Si estos son 5 en la mitad, pues 1 y 2 son 7. ¿Eh? Y esto mide 13 de ancho, 13,25 de alto. Pues ya tenemos el dibujo hecho. ¿Vale? Bueno. Si queremos practicar la acotación con este dibujo y además así ya verificamos que lo tenemos bien hecho, pues fijaros, vamos a dejar puesto el forzado de cursor y le vamos a ir poniendo cotas lineales para ver cómo queda, ¿eh? A ver si están bien hechos. Y por ejemplo,
48. Perfecto. Y 25. Estoy comprobando las cotas con el dibujo. 13. 7. 20. 5. Fijaros que aquí, aunque estoy midiendo el chaflán, estoy usando cota lineal, porque lo que estoy midiendo son la longitud de recorte. Aquí poner una cota alineada no me vale para nada, porque una cota alineada de un chaflán no me da ninguna información. Si yo pongo aquí una cota alineada, ¿vale? Me va a poner ahí que el chaflán mide 7,07, pero en los chaflanes la longitud del propio chaflán no tiene ninguna utilidad. Seguimos poniendo cotas lineales. 93. 90. Bueno, etcétera. Tampoco voy a perder más tiempo. Y las cotas de radio y diámetro. En este caso son 2 círculos. ¿Vale? Recomendable, no obligatorio, recomendable poner cota de diámetro. Vamos a poner las cotas de diámetro. Una y otra. Bueno, y si ya queremos terminar, pues la posección. Y 45, ¿vale? Y esas son más o menos las cotas que tiene el dibujo. El acotar, pues también me vale para comprobar que he hecho bien el dibujo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el tercer dibujo de esa página. El cuarto, muy facilito, lo hacéis vosotros, no tiene ninguna historia, pero el tercero es una perspectiva caballera. Bueno, con la perspectiva caballera ya hay un problemita, que es que las diagonales, las profundidades, bueno, entiendo que más o menos sabéis todo el mundo que es una perspectiva caballera. Esa es una figura, es un ejemplo. Bueno, pues si os fijáis en la perspectiva caballera que aparece ahí, si os fijáis en la parte de arriba, en el cubo es un cubo, tiene lado 30. Pero si os fijáis, el 30 que aparece en diagonal es más corto que el 30 vertical o el 30 horizontal. ¿Por qué es así? Porque en la perspectiva caballera se aplica lo que se llama un coeficiente de reducción. O sea que las direcciones del eje Z, del eje de profundidad, tienen una reducción. Porque si no se aplicara esa reducción, el objeto aparecería como deformado. No se vería bien. ¿Cuál es ese coeficiente de reducción? Bueno, en la perspectiva caballera podemos usar un coeficiente con un margen. O sea que entre un 30 y un 70% es válido. ¿Cuál usamos nosotros en dibujo? Vamos a usar el 50% porque es un margen que es fácil de calcular y no nos va a dar problema. Claro, el problema que nos va a dar el ejercicio de perspectiva caballera es que en el momento en que trabajamos con diagonales, ya no nos va a valer el forzado de cursor, porque nos vamos a ir a puntos en los cuales el cursor no se va a colocar, ¿vale? De forma automática. Entonces, os explico el procedimiento que hay que seguir, que siempre es el mismo para todo. Bueno, lo primero que se hace es dibujar lo que podamos con el forzado. En este caso, lo que podemos dibujar con el forzado es la parte frontal. Entonces, yo voy a usar, y fijaros, voy a usar, en vez de dibujar ahí 4 rectas y un arco, voy a hacerlo de la forma más rápida, que es dibujar un rectángulo de 70 por 30 y voy a restarle un arco de radio 20. O sea, voy a dibujar aquí un círculo de radio 20 y con el comando recortar, lo vimos el otro día, voy a quitar lo que sobra, ¿vale? O sea que siempre tenéis que pensar de esta forma, irme a lo fácil, y lo fácil es aquí es un rectángulo y un círculo, o bueno, un arco en un momento dado, y quitar lo que sobra. Vale, ¿qué pasa ahora? Que ya cuando vayamos a tirar las diagonales, vamos a perder el forzado de cursor. O sea que ya a partir de ahora el forzado de cursor no nos vale. Lo desactivamos. Bueno, pues ahora vamos a dibujar las diagonales.
Fijaros que las diagonales tienen de profundidad 40. O sea, la pieza esta tiene profundidad 40. Nosotros vamos a aplicar el coeficiente de reducción del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dibujemos las líneas diagonales van a medir 20. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Como son líneas diagonales que van a ir a 45 grados, pues a lo mejor me interesa configurar el rastreo a 45. Fijaros que activo el rastreo y lo configuro a 45. Esto va a provocar que las líneas, cuando vayan a 45 grados, se bloqueen. ¿Vale? Bueno, le doy a línea, busco este punto con la referencia, punto final, bloqueo la dirección y tecleo la profundidad, que en este caso es 40, pero como lo vamos a aplicar el coeficiente del 50%, le ponemos 20. Y escape. Entonces ya tenemos aquí la profundidad. No, perdón, no es 40, es 60. Voy a repetir, me he equivocado. ¿Vale? Vamos a línea, punto final, bloqueamos la dirección y 60, que al 50% sería 30. Ahora sí. ¿Vale? Y voy a repetir aquí, en estas tres líneas. Repito, línea, control botón derecho, punto final, bloqueo la dirección, 30, y repito, línea, control botón derecho, punto final, bloqueo la dirección, 30. ¿Vale? Repetimos aquí abajo, línea, control botón derecho, punto final, bloqueamos la dirección y 30. ¿Vale? Entonces lo que os decía, fijaros que los extremos de esta línea de longitud 30 ya no están en la rejilla, ya no están en coordenada entera, con lo cual incluso voy a quitar la rejilla, para que no me moleste, no hace falta. Bueno, ¿qué hago ahora? Pues ahora sigo uniendo elementos que faltan. Aquí, por ejemplo, podría dibujar esta línea, este arco y esta línea. Lo podría hacer de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas que puedo usar para dibujar este arco es, como sé que tiene 90 grados, donde empieza y donde termina, pues podría usar arco inicio-fin ángulo. Por poner un ejemplo, entonces le digo que mi inicio es este, voy a activar la referencia automática, inicio, este es el fin y el ángulo es 90. Entonces me lo hace. Es una opción. Para dibujar las líneas no hay ningún problema. Línea, control o activando la referencia, me salen las líneas. ¿Vale? También. Pero yo creo que la mejor opción es, como ya tengo el contorno aquí dibujado, lo único que necesito hacer es copiarlo, llevármelo para atrás. Entonces le voy a dar a copiar, voy a marcar todo este contorno y este arco, pulso intro y le digo que mi punto origen es este y mi punto destino es este. Perdón. ¿Vale? Entonces ya he copiado todo el contorno. Usando copiar y usando la referencia va a marcar el punto origen y el destino. Lo que me sobre lo recorto. Le voy a recortar y quito ya este trozo, este y bueno, esto ya lo elimino. ¿Vale? Fijaros que todo esto ya no cuadra con la rejilla, ni el forzado cursor. Ya lo estoy haciendo directamente usando orto, usando distancias manuales y usando la referencia. Bueno, lo que nos queda es el cubo, el cubito de aquí. El cubito de aquí es facilito porque, bueno, tiene 30, o sea, partiríamos del punto central de aquí y haríamos 30. Entonces, vamos a línea, control botón derecho, punto medio, a buscar el punto medio, y ahora, como tenemos el rastreo bloqueándonos las direcciones, bloqueo la dirección, pongo 30, bloqueo la dirección para arriba, pongo 30, bloqueo la dirección hacia la izquierda, pongo 30, y bloqueo la dirección hacia abajo y pongo 30. Y lo que voy a hacer es copiar este cuadrado hacia atrás. Le voy a dar a copiar, voy a seleccionar el cuadrado, pulso intro, le digo que este es mi punto de origen y que este es mi punto de destino. Y por último ya dibujo las líneas que faltan.
1, 2 y 3. Y con recortar elimino lo que sobra. Fuera y fuera, fuera. Uy, ahí me equivoco. Recortar. Ahí. Vale, ya tengo la figura hecha. Claro que eso pues se parece a lo que está ahí en el dibujo, porque está con el mismo coeficiente de reducción. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer de la página, esta era la 5, pues de la página 7, el otro ejercicio que hay ahí de perspectiva caballera, que es un poquito más laborioso, pero bueno, no mucho. ¿Vale? Entonces, el método es el mismo. Voy a empezar dibujando la parte frontal, que tiene medidas enteras y se puede dibujar bien usando el forzado de cursor. Y ya cuando me vaya yendo hacia atrás, pues dejo ya el forzado de cursor y la rejilla y voy usando las otras herramientas. Bueno, pues la parte frontal es un rectángulo de 48 por 12. Voy a empezar aquí, 48,12. Aquí tiene un círculo, un arco de radio 18. Y hay otro de radio 30. ¿Vale? Y ahora, pues dibujamos aquí esta línea, hacia arriba, y recortamos. Y nos quedamos con lo que vale. Fuera, 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 esto fuera, fuera, fuera y fuera. ¿Vale? Y nos quedamos con lo que vale. He hecho igual que en el caso anterior. Me he ido a lo fácil. Lo fácil que es dibujar un rectangulito que tengo la distancia y dos círculos y recortar. Bueno, a partir de aquí, de este momento ya, fuera, eliminamos el forzado y la rejilla que no nos vale. Y empezamos a dibujar líneas en diagonal. Como la profundidad viene ahí 48, pues vamos a aplicar el coeficiente de reducción. Lo ponemos ahí, bloqueamos la dirección y ponemos 24. Repetimos aquí, bloqueamos dirección, 24. Bloqueamos dirección, 24. Y bloqueamos dirección, 24. Y el contorno de la parte trasera, igual que hemos hecho antes, lo voy a copiar. Le doy a copiar, selecciono el contorno, intro, le digo como punto de origen este, por ejemplo, y como punto de destino este otro. ¿Vale? Y ya esto que me sobra lo recorto. Pues ya tengo la parte frontal, la pieza, la parte del frente. Me falta la parte de atrás, que es una especie de disco, ¿no? De 90 grados. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dibujarlo. Como no tengo el centro del arco, lo tengo que encontrar. Entonces, fijaros cómo lo voy a encontrar. Le doy a línea, me vengo aquí y trazo una vertical, ¿vale? Y otra línea, me vengo aquí y trazo una horizontal. Bueno, pues el punto de corte de los dos es el centro de ese círculo. Voy a prolongar estas líneas. Fijaros que las puedo prolongar tirándole del pinzamiento. Como tengo activado el rastreo polar, pues la línea no se me va a desviar. La voy a bloquear siempre en horizontal. Y ahora ya dibujo el círculo. Círculo de radio 60. El centro aquí. Vamos a darle, voy a desactivar la referencia y le digo intersección. Vale. Radio 60, como hemos dicho. Y lo recorto. Ahí va, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es dibujar las dos líneas diagonales de aquí. Una línea diagonal, activo otra vez la referencia. Como pone 10, pues ponemos 5. Y aquí igual, como pone 10, ponemos 5. Y copiamos el arquito. Vamos a copiar,
Seleccionamos el arco, punto de origen aquí y punto de destino aquí. Y ya está, ¿vale? Ya recortamos lo que sobra. Fuera, 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 fuera. Y este trocito lo eliminamos, ¿eh? Y ya tenemos la figura, ¿de acuerdo? Bueno, aquí si acotáramos aquí, si hiciéramos una cota aquí, por ejemplo, cota alineada, fijaros que, bueno, esta está mal puesta. A ver. Alineada, contra el botón derecho, punto final, contra el botón derecho, punto final. Fijaros que pone 24, no pone 48, porque en realidad cuando yo estoy acotando aquí, estoy acotando la longitud real, ¿eh? No la longitud, o sea, la longitud real me refiero a la longitud del papel, no la longitud que aparece ahí en la figura, que era 48, pero como nosotros hemos aplicado un 50%, entonces si esto lo quisiéramos acotar, pues tendríamos que poner aquí en el valor que hemos trabajado antes, donde estaba factor de escala lineal, un 2, ¿eh? Para que las cotas del eje Z nos salieran correctas, ¿eh? Bueno, otra figurita. Vamos a hacer otro ejemplo. La figura de la página 6, de la página anterior, la cuarta. Bueno, ¿qué dificultad? Esta no es una perspectiva, es una figura normal. ¿Qué dificultad tiene? Que tiene una parte, la oreja de la derecha, ¿vale? La parte de la derecha está inclinada, no está en posición horizontal, con lo cual, pues, dibujarla así a priori es un poquito complicado, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es dibujarla en posición cómoda, es lo que yo os he dicho ya alguna vez, hay que dibujar en posición cómoda y luego ya lo colocaremos en su sitio, ¿eh? Bueno, ¿cómo sería este ejercicio? Vamos a empezar por la parte central. Activando el forzado de cursor y la rejilla, pues vamos a dibujar un círculo de 44 de diámetro, o sea 22 de radio, y otro interior de 15 de radio. Y ahora voy a dibujar la parte izquierda, que es la más fácil. Fijaros, lo puedo hacer de muchas formas, con un rectángulo, con líneas. Yo lo voy a hacer usando desfase, ¿vale? No con nada, sino por usarlo en algún ejercicio, ¿vale? Voy a dibujar aquí una línea, que sería el eje, y ahora voy a dibujar paralelas a estas líneas, ¿eh? Entonces voy a usar desfase y voy a decirle que a una distancia de 8, pues hay una línea paralela por aquí y otra por aquí abajo. A ver, ya la comí. Y otra por aquí abajo, ¿vale? De 8. Porque la borra. Bueno, ahora sí, vale. Y ahora voy a hacer paralelas a 13. 13. Una por aquí arriba y otra por aquí abajo, ¿vale? Y ahora, como yo sé que esto mide desde aquí del centro hasta el extremo, mide 48, creo, pues voy a dibujar, en vez de hacer una paralela, voy a hacerlo con un rectángulo. Pues voy a dibujar un rectángulo aquí hasta 48. Fijaros que lo estoy haciendo ahí aparece 48 y 48. Pues ya está. O sea que estoy dibujando muchas líneas para luego eliminar un montón, con recortar. Y me falta aquí un circulito, que está a una distancia 12. Pues lo voy a hacer también con otro rectángulo auxiliar, ¿vale? Voy a pintar aquí un rectangulito de ancho 12. Ahí está. Y ya tengo el centro. Y el círculo mide diámetro 10, o sea, radio 5. Bueno, pues ya lo que tengo que hacer ahora ya es empezar a eliminar cosas que me sobran, ¿eh? Esto, por ejemplo, me sobra y voy a empezar a recortar pues todo lo que hay por aquí. Esto fuera, fuera, ¿eh? Fijaros que para recortar también puedo usar una ventana.
intro, y ya lo que me sobra que no pueda recortar lo elimino. Y me quedo con lo que vale. Ya tendríamos la parte izquierda terminada. Bueno, la parte derecha, como digo, que está inclinada 45 grados, lo que voy a hacer es dibujarla aquí horizontal, que es mucho más cómodo, igual que hemos hecho la parte izquierda. Y luego la colocamos en su sitio. Bueno, pues fijaros, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar una línea, por hacerlo de otra forma. Una línea de longitud 35, que me va a dar el centro de los círculos. Un círculo de radio 6 y otro círculo de radio 11. También estoy usando el forzado, sin problema, ¿vale? Porque todas las medidas son buenas. Aquí una línea que vaya desde aquí hasta allá y otra que vaya desde aquí hasta allá. También puedo seguir usando el forzado de cursor porque todas las medidas están dan bien. Ahora eliminamos. Ya eliminamos esto que nos sobra y recortamos esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Vale? Y ya tenemos la oreja. Ahora, ¿qué hacemos? Colocarla en su sitio. Lo que vamos a hacer es girarla alrededor del centro de la figura. Entonces le damos a girar, seleccionamos todo lo que queremos girar, que es todo esto, pulsamos intro y marcamos el centro. Y ahora fijaros que ya lo podemos girar donde queramos. ¿Cuál es el ángulo de giro? Pues como sabemos que los giros se miden en sentido antihorario, pues 45. Y ya lo colocamos en su sitio. ¿Vale? Porque siempre que tengamos algo colocado en posición rara, diferente a la horizontal o vertical, intentamos dibujarlo en posición horizontal o vertical y ya lo colocamos después en su sitio. Bueno, ya para terminar voy a hacer el último ejercicio, el que está en la página 7, al final de abajo, y ya con esto terminamos, y dejamos ilustrado más o menos todo lo que hemos estado viendo estos días. Bueno, este ejercicio no tiene ninguna dificultad especial, salvo que también la parte de arriba está inclinada y luego hay por ahí hay una curva de empalme. Entonces, bueno, pues como digo, yo lo voy a hacer por un método, pero eso no significa que sea el único método, que podéis usar otros métodos cualquiera. Bueno, yo voy a empezar dibujando aquí los dos círculos. El primero tiene radio 10 y el segundo tiene radio 18. Y ahora voy a sacar las copias. Según esto, hay una copia de estos dos círculos a 100 hacia la derecha y otra copia 60 para arriba. Entonces voy a sacar las dos copias del tirón. Le doy a copiar. Punto de origen este y me voy 100 para la derecha. Y ahora, para una segunda copia, 60 para arriba. Fijaros que ahí me están saliendo en el ratón las distancias. Y ya tengo las dos copias. ¿Qué voy a hacer ahora? Inclinar estos dos círculos hacia la izquierda para colocarlos en su posición final. Entonces le damos a girar, seleccionamos los dos, intro, el centro de giro sería este punto. Fijaros cómo ya van girando. ¿Y cuál es el ángulo de giro? Bueno, pues según lo que viene ahí es 105 grados desde la horizontal, pero no estamos en la horizontal, estamos en la vertical, con lo cual serían 105 menos 90, 15 grados. Y ya tenemos en su posición final esos dos círculos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hacer las tangentes. Las tangentes las podría dibujar directamente, por ejemplo, por lo menos esta. Pero para que veáis que lo vamos a hacer mediante la referencia, pues vamos a darle a línea, control botón derecho, tangente, control botón derecho, tangente, y tenemos la de abajo. Y otra vez aquí, línea, control botón derecho, tangente, control botón derecho, tangente. Y tenemos la de aquí. ¿Vale? Estas dos, fijaros que no son tangentes a este círculo, sino que serían tangentes a un círculo ficticio que está ahí
dibujado con línea de trazo de radio 28. Pero yo lo voy a dibujar porque lo necesito. Así que voy a darle al círculo, control botón derecho centro, radio 28. ¿Vale? Y ahora sí voy a trazar la tangente. Le doy a línea, control botón derecho tangente, control botón derecho tangente, una y la otra. Control botón derecho tangente y control botón derecho tangente. ¿Vale? Y ya las tengo. Ya este círculo auxiliar me lo cargo. ¿Y qué falta ya para terminar el dibujo? Pues el arco de unión, que se ve perfectamente que cuando tengamos un arco de unión entre dos líneas y sepamos su radio, pues tenemos que pensar en el comando empalme. ¿Vale? Le damos empalme, botón derecho, radio y programamos el radio, que es 20, y seleccionamos las dos líneas, una y otra. Y ya tenemos la figura terminada. ¿Eh? Bueno, para comprobar esta figura vamos a acotarla. Vamos a acotar, pues, las mismas cotas que aparecen ahí. Vamos a ir a radio y acotamos este radio, 18. Acotamos este radio, 10, ¿vale? Acotamos este radio, 20, naturalmente, pues hemos usado un empalme de radio 20. Y las dos distancias de ejes. Pues, botón derecho centro, control botón derecho centro. Bien, y una alineada. ¿Vale? Como esta me molesta, pues la vamos a mover un poquito más. Bueno, aquí faltaría dibujar una línea de trazos. Vamos a hacerlo ya que estamos. Vamos a línea. Vamos a activar la referencia. Vale, pues esta línea sería de trazos, ¿vale? Vamos a... Y así lo recordamos. Le damos aquí al tipo de línea, le damos a otro, le damos a cargar, buscamos la línea de trazo, por ejemplo esta primera, y se la aplicamos. ¿Vale? Línea de trazo. Y aquí faltaría pues este ángulo. ¿Vale? Bueno, pues... ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? El vídeo lo subiré después, ¿vale? Que si queréis repasar algo, pues lo tenéis grabado ahí en el vídeo. Bueno, hay algún ejercicio más, pero son todos muy parecidos a los que yo he hecho. Hay otro de una perspectiva caballera también por ahí. Y el resto, pues, son dibujitos simples. Hay uno, por ejemplo, que es simétrica. En la misma página del último ejercicio, el primero es una pieza así con simetría. Bueno, entonces, esa sería la mitad de la izquierda, por ejemplo, o la mitad de la derecha, y aplicarle una simetría y tendríamos el resto de la pieza. O sea que también nos podríamos ahorrar trabajo ahí. ¿Vale? Bueno, pues venga, pues lo dejamos aquí. Os recuerdo que me tenéis que entregar antes del día del examen. Antes del día del examen tenéis que estar subido el ejercicio de CAD. El ejercicio de CAD, pues fijaros que es dibujar el cajetín que os pongo ahí. Con todas las medidas. Naturalmente rotularlo con vuestro nombre, poner donde pone nombre de los miembros del grupo, no, ponéis vuestro nombre del dibujante, pum, y ya está. Y dentro dibujar el ejercicio. Yo lo que haría es dibujarlo por separado y cuando ya esté terminado el ejercicio lo movéis dentro, lo ponéis dentro del cajetín y ya lo colocáis en su sitio, porque a priori no sabéis en qué posición os va a quedar centrado el ejercicio. ¿Vale? La acotación no tiene por qué quedar exactamente como está ahí, o sea que las cotas, no importa que las cotas estén un poquito más para arriba, más para abajo, de izquierda a derecha,
Pero cuidado, no extenderlo mucho porque si no, no os cabe en el cajetín. O sea que cuando lo metáis en el cajetín, en el recuadro de dibujo es posible que algunas cotas las tengáis que ajustar la distancia, ¿eh? Pero en principio os cabe bien y no tiene por qué dar ningún problema. ¿Vale? También en el ejercicio, en el enunciado, podéis ver que os especifico que uséis capas diferentes, ¿eh? Y uséis colores diferentes también. Color azul, oscuro, perdón, el azul, negro, verde y rojo, ¿eh? Para que así pues practiquéis el tema de las capas y de las propiedades también, ¿eh? Y naturalmente pues tenéis que usar línea gruesa donde corresponda, línea fina donde corresponda, que para eso se ve bien en el dibujo donde qué es lo que está dibujado con línea gruesa y con línea fina, ¿eh? Y los rayados, los sombreados, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto lo dejamos aquí. Como digo, el vídeo lo tendréis luego en el campo virtual dentro de un ratito. Y si tenéis alguna duda, me escribís por el campo virtual, ¿vale? Y yo os contesto rápido. Muy bien, pues nada. Suerte en el examen a todos, ¿vale?